Son 20.000 euros cada una, dijo mi madre con desprecio. Si no tienes, no viajas. Pero usaron mi tarjeta para pagar un viaje de lujo para todas. En ese momento, bloqueé todo y la verdadera pesadilla apenas comenzó. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Me llamo Elisa, tengo 38 años y soy arquitecta. Mi vida se rige por planos, cálculos y estructuras. Construyo edificios que se alzan hacia el cielo, moles de acero y cristal que aspiran a la permanencia, a sobrevivir al tiempo. En mi familia, sin embargo, mi función es mucho más simple, más primitiva. No soy la arquitecta. Soy la cajera automática. Un apodo que empezaron a usar en broma hace años y que, con el tiempo, se convirtió en mi definición, en mi única identidad a sus ojos. Y ese día, en la opulenta y anestesiada quietud de la sala VIP del aeropuerto de Barajas, entre el suave murmullo de conversaciones de negocios y el delicado tintineo del hielo en las copas de champán, el cajero se declaró, definitiva y catastróficamente, fuera de servicio. La convocatoria había llegado vía mensaje de texto, con la urgencia calculada de mi hermana mayor. Regina, mamá tiene una sorpresa para todas, tienes que venir a despedirnos, es súper importante. La sorpresa, descubrí al llegar, era un viaje a Dubái. 7 días de lujo exorbitante. Mi madre, Beatriz, y mis 2 hermanas, Regina y Marisol. Yo, como era la costumbre no escrita en el decálogo de nuestra familia, no estaba incluida en el billete, pero sí en los gastos. Mi papel era el de siempre, la espectadora en la orilla, la que sonríe forzadamente, desea buen viaje y se queda atrás para pagar las facturas invisibles que su alegría genera. La escena era un montaje perfecto, un bodegón de felicidad impostada. Mi madre, a sus 65 años, lucía una fragilidad tan estudiada como el Chanel que vestía. Sostenía una copa con la elegancia de quien ha nacido para no hacer nada. Ay, hija, qué pena inmensa que no puedas venir. Con tanto trabajo que tienes, pero te prometo que te traeremos un recuerdito, me dijo, y su sonrisa, una perfecta línea roja, no hizo el más mínimo esfuerzo por llegar a sus ojos. Regina, su eco magnificado, me escrutaba por encima de sus gafas de sol de diseñador. Su mirada era una auditoría constante de mi ropa, mi bolso, mi existencia. Marisol, la eterna niña de 34 años, se refugiaba en la pantalla de su móvil, su táctica habitual para ausentarse de cualquier situación incómoda, una cobardía que con los años había perfeccionado hasta convertirla en un arte. El primer temblor, la primera grieta en la fachada, llegó con una trivialidad. Elisita, arrulló mi madre, usando ese diminutivo empalagoso que siempre era el preludio de una estocada. Tenemos un pequeño problema logístico. Son 5 maletas, ya sabes cómo somos, y nos cobran un sobrepeso terrible. Una barbaridad, ¿podrías arreglarlo tú, cariño? Tú que tienes esas tarjetas tan buenas. Asentí con un automatismo que me dio asco. Saqué la cartera. Era un baile macabro cuyas coreografía me sabía de memoria. Y entonces, mientras me dirigía al mostrador de facturación, sintiendo ya el peso de su futura gratitud vacía, mi móvil vibró en la mano. Una vibración larga, insistente, casi una alarma. Era una notificación del banco. La abrí por inercia, esperando ver el cargo de la aerolínea. Y el mundo, tal y como lo conocía, se detuvo. Se hizo añicos. La cifra que parpadeaba en la pantalla no tenía sentido. Era una constelación de ceros que mi cerebro se negaba a procesar. 80.000 euros. 80.000 euros. Un número que yo, con todo mi éxito, tardaría meses en ganar. La descripción del cargo era un epitafio para la ingenua que yo había sido: paquete lujo exclusivo Dubái, vuelos primera clase, suite presidencial Burj Al Arab, chofer privado, experiencias VIP. El aire se solidificó en mis pulmones. El murmullo de la sala se transformó en un zumbido agudo, ensordecedor, que venía del interior de mi propio cráneo. Mis rodillas se convirtieron en agua. Me apoyé en una columna de mármol, sintiendo su frío glacial contra mi mejilla ardiente, un ancla en un universo que de repente se había puesto a girar sin control. Eran ellas. Habían usado mi tarjeta, la que les confié para emergencias de vida o muerte,
para comprarse un sueño que yo jamás me había permitido ni siquiera susurrar en la oscuridad de mis noches de insomnio. Me giré, y la visión fue surrealista. Mi madre reía a carcajadas con unas señoras en el sofá contiguo. Regina se estaba haciendo un selfie, posando con una mueca de superioridad. Marisol seguía tecleando, ajena a la bomba que acababa de estallar en mi vida. Sus mundos seguían intactos. Caminé hacia ellas, sintiendo que flotaba, que mis pies no tocaban la alfombra persa. ¿Qué es esto?, susurré. Mi voz era un hilo irreconocible, un graznido. Les mostré el teléfono. Regina me miró, la irritación cruzando su rostro. Ay, por favor, Elisa, no seas dramática. Es el viaje de nuestros sueños. Tú siempre dices que usemos la tarjeta para emergencias, y esta era una emergencia de alma. Necesitábamos esto para vivir. 80.000 euros, repetí. La cifra era un veneno, una ceniza en mi boca. No te preocupes, mujer. Ya te lo devolveremos. Cuando podamos, zanjó con un gesto displicente, como quien habla del precio de un café. Y se dio la vuelta, dando por terminada la conversación. Las miré. Una a una. A mi madre, a mis hermanas. Busqué una sombra de culpa, un atisbo de vergüenza. No había nada. Solo una arrogancia fría, la certeza inquebrantable de que tenían derecho a ello. A mi dinero. A mi vida. Y en ese instante, el dique se rompió. Una presa de contención construida con 38 años de silencios, de sacrificios, de síes forzados, reventó. Con los dedos temblorosos, pero con una claridad mental que era casi dolorosa, abrí de nuevo la aplicación del banco. Mi pulso era un tambor de guerra en mis sienes. Navegué por los menús con una precisión helada, mecánica. Delante de sus ojos, que empezaban a mostrar una leve impaciencia, pulsé 3 botones que cambiarían mi vida para siempre. Bloquear tarjeta. Confirmar. Reportar cargo como fraudulento. Confirmar. El caos tardó exactamente 4 minutos en desatarse. Fue en la tienda de Loew. La voz de Regina, un chillido de indignación, rasgó el aire de la sala VIP. La tarjeta no pasa, Elisa, tu tarjeta de mierda no funciona. Me acerqué lentamente, saboreando cada paso sobre la alfombra. Me sentía extrañamente calmada. No es que no funcione, Regina, dije, y mi voz, por primera vez en mi vida ante ellas, sonó firme, sólida, como el hormigón armado de mis edificios. Es que ya no existe para vosotras. Y el cargo de 80.000 euros ha sido cancelado. Que tengáis buen viaje. Mi madre se levantó, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se cuarteó para dar paso a una furia volcánica. Se acercó hasta que pude oler su perfume caro mezclado con la bilis de su rabia. Y con un susurro que cortaba más que un cuchillo, que prometía una guerra larga y sangrienta, siseó, has firmado tu sentencia, Elisa. Nosotras somos tu familia. Veremos qué coño te queda cuando te demos la espalda. La guerra no había comenzado en la opulencia de esa sala VIP. Aquel fue solo el día en que yo, el cordero, decidí dejar de caminar hacia el matadero. La invasión de mi vida, el saqueo de mi alma, había empezado mucho antes, de una forma tan silenciosa y gradual que apenas me di cuenta de que estaba siendo colonizada. Empezó hace 15 años, en la cocina de la casa de mi infancia, un par de semanas después de que enterráramos a mi padre. Yo tenía 23 años, un título de arquitecta recién colgado en la pared y un dolor tan grande que no me dejaba respirar. Recuerdo a mi madre acercándose. No me abrazó. Me puso una mano en el hombro, una mano que entonces me pareció de consuelo, pero que en retrospectiva fue el primer eslabón de mi cadena. Ahora tú eres el hombre de la casa, hija, dijo. No entendí en ese momento que no era un halago, ni un traspaso de confianza. Era una condena a trabajos forzados. El primer pago de esa condena fue la Universidad de Marisol. Ella soñaba con ser diseñadora de moda, y sus sueños, por supuesto, no eran modestos. La matrícula en la escuela privada más prestigiosa de Madrid costaba más de lo que yo ganaba en un año como arquitecta junior. Es para su futuro, Elisita, me susurraba mi madre por las noches. Hay que darle una oportunidad. Tu padre lo habría querido así. La memoria de mi padre. El arma definitiva. ¿Cómo podía negarme? Y pagué.
Pagué cada semestre, cada libro de arte importado, cada tela carísima para sus proyectos, cada viaje a París y Milán para inspirarse. Lo pagué todo mientras yo misma recordaba las noches en vela estudiando con becas y trabajando de camarera en un bar mugriento para pagar mis propias fotocopias. El día de su graduación, mi familia organizó una fiesta por todo lo alto. En un restaurante de moda, por supuesto, que también pagué yo. Recuerdo el momento del brindis. Mi madre, radiante, levantó su copa. Por el inmenso talento de mi hija pequeña, Marisol. Siempre supe que llegaría lejos. Es un orgullo para todos nosotros. Ni una sola mención a mí. Yo estaba sentada en un extremo de la mesa, aplaudiendo con el resto, sintiéndome como una extraña, una patrocinadora anónima de los sueños de otros. Fue la primera vez que sentí el sabor amargo de ser invisible, de ser una simple herramienta. Luego vinieron los negocios de Regina, un carrusel de fracasos espectaculares financiados con mi sudor. Siempre llegaba con un entusiasmo febril y un plan de negocios garabateado en una servilleta. Primero, la boutique de ropa de diseño en el barrio de Salamanca. Será un éxito, Elisa, te lo juro. En un año, te devuelvo el doble. Es una inversión segura. Invertí mis primeros ahorros importantes, el dinero que guardaba para la entrada de mi propio piso. La boutique duró 6 meses. La vi por última vez con un cartel de liquidación por cierre en el escaparate. Las deudas con los proveedores, sin embargo, no desaparecieron con la tienda. Elisa, me están amenazando, van a denunciarme, me lloró por teléfono. Van a destrozar el buen nombre de la familia. Y yo, para proteger ese buen nombre, que a mí nunca me había protegido de nada, pagué. La segunda vez fue una agencia de organización de bodas. Esta vez es diferente, he aprendido de mis errores. No, no lo era. El patrón era idéntico, una inversión inicial exorbitante, una gestión desastrosa y, finalmente, la llamada desesperada. Una vez, tuve que ir a negociar yo misma con el dueño de un catering al que le debía una fortuna. Recuerdo la humillación de estar sentada en su oficina, un hombre rudo que me miraba con desprecio, mientras yo firmaba un plan de pagos para una deuda que no era mía, por una fiesta en la que no había estado, para un negocio que no había creado. Mi madre, mientras tanto, se había convertido en una hipocondríaca de lujo. Su especialidad eran las dolencias fantasma, los males del alma que requerían remedios de 5 estrellas. Un día era un estrés postraumático, por la muerte de mi padre, 15 años después, que solo se curaba con un retiro de silencio y meditación en los Alpes suizos. Otro día, eran unos vértigos posicionales, que, según un misterioso especialista, requerían terapia de aguas termales, en un balneario de La Toja. Yo pagaba por su salud, por su paz, comprando la ilusión de ser una buena hija, cuando en realidad solo estaba financiando un hedonismo voraz. El sistema de control era perfecto, una maquinaria de manipulación emocional engrasada por años de práctica. Si osaba decir no, o incluso un tengo que pensarlo, se activaba el protocolo de castigo. Fase 1, el silencio glacial. Dejaban de llamarme, de responder mis mensajes. Me eliminaban temporalmente del grupo de WhatsApp. Fase 2, la campaña de culpa, orquestada por Regina. Mamá está destrozada por tu egoísmo. Lleva 2 días sin probar bocado, solo bebe agua. Le va a dar algo, y será tu culpa. Fase 3, el golpe de gracia, la llamada de mi madre. Llanto desconsolado, acusaciones veladas, y la frase final, el dinero te ha cambiado, Elisa. Te ha vuelto fría, calculadora. Ya no eres mi hija. Y yo cedía. Siempre. Porque el pánico a quedarme sola, a ser repudiada por mi propia tribu, era más profundo y aterrador que cualquier agujero en mi cuenta bancaria. Les entregué las llaves de mi fortaleza, y ellas la saquearon con una sonrisa, convenciéndome de que el sonido de la cerradura al forzarse era, en realidad, una dulce canción de cuna familiar. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con una sensación de finalidad. El clic de la cerradura resonó en el silencio. Mi hogar, un espacio de líneas limpias y orden minimalista, siempre había sido mi refugio, mi santuario contra el caos del mundo exterior. Pero esa noche, el silencio no era pacífico. Era denso, expectante, como la calma opresiva que precede a un huracán. Y el huracán no tardó en tocar tierra, directamente en la palma de mi mano. Mi teléfono,
que había permanecido mudo en el trayecto desde el aeropuerto, cobró vida con una furia digital, una sinfonía de notificaciones de odio. La primera ráfaga vino del grupo de WhatsApp familiar, ese del que era técnicamente imposible salir sin desatar un drama de proporciones bíblicas. Se llamaba Las Chicas de Beatriz. ¡Qué ironía! Yo era una de sus chicas, pero mi nombre ni siquiera figuraba en el título. Era una declaración de principios desde el principio. El mensaje de Regina fue el primero, una bala expansiva diseñada para causar el máximo daño interno. Espero que estés orgullosa de ti misma, Elisa. No solo has humillado a tu propia madre delante de decenas de personas, sino que nos has tratado como a delincuentes. Eres una víbora desagradecida y sin corazón. Disfruta de tu dinero. Espero que te sirva de compañía por las noches. El de Marisol, como siempre, fue una obra maestra de la cobardía pasivo-agresiva, un simple emoji de un corazón roto, seguido de otro de una cara llorando a mares. Con eso se posicionaba como víctima colateral, demasiado sensible para el conflicto, pero dejando claro de qué lado estaba. Cómplice silenciosa hasta la tumba. Luego llegaron los audios de mi madre. Eran su arma de destrucción masiva. Al principio, me resistía a abrirlos. Sabía perfectamente lo que contenían, llantos desgarradores, acusaciones susurradas, el guión de víctima mártir que se sabía de memoria y que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero la curiosidad, esa sádica implacable, me pudo. Le di al play al primero. La voz de mi madre, entrecortada por sollozos que sonaban demasiado perfectos, llenó el silencio de mi salón. ¿Por qué, hija mía, por qué tanto odio en tu corazón? Después de todo lo que he hecho por ti, de todos mis sacrificios, dejarme así, tirada, humillada. Tu padre se revolvería en su tumba si pudiera verte ahora mismo. Has matado a tu madre en vida, que lo sepas. Apagué el audio, sintiendo una náusea profunda y amarga. No era solo por la descarada manipulación, sino por la eficacia de su veneno. Una parte de mí, la parte que habían condicionado y programado durante décadas para sentir culpa, empezó a dudar. ¿Había sido demasiado dura? ¿Debería haberlo gestionado de otra manera, en privado? ¿Era yo, de verdad, la víbora que decían que era? La guerra, entonces, se extendió a un segundo frente, uno mucho más público, las redes sociales. Regina, la ministra de propaganda del régimen familiar, publicó un estado en su perfil de Facebook, configurado como público, por supuesto. No me nombraba directamente, era mucho más sutil, mucho más letal. Qué triste y decepcionante es ver cómo algunas personas, cuando alcanzan el éxito material, pisan sin piedad a la familia que les ayudó a subir peldaño a peldaño. El dinero no puede comprar la clase, ni la lealtad, ni el alma. Hoy, mi corazón está roto. En cuestión de minutos, la sección de comentarios se convirtió en un tribunal popular. Tías, primos lejanos, amigos de la familia, todos acudieron a ofrecer su apoyo incondicional. Mucho ánimo, Regina. La familia es lo primero y quien no lo entienda, no merece ser familia. Hay gente que no tiene corazón ni memoria. Qué pena, con lo buena y discreta que parecía. Mi teléfono empezó a sonar. Eran números de parientes con los que no hablaba en años, todos llamando no para preguntar, sino para sentenciar. ¿Pero qué le has hecho a tu pobre madre, Elisa? ¿Te has vuelto loca? Me derrumbé en el sofá, con el teléfono vibrando sin cesar sobre la mesa de centro, cada vibración una nueva acusación. Me sentía acorralada, juzgada y condenada por un jurado de parientes que solo conocían la versión edulcorada y victimista de la historia. Estaba completamente sola. El timbre de la puerta sonó, y el sobresalto casi me tira del sofá. Por un instante, el pánico me atenazó. Pensé que eran ellas, que habían venido a terminar el trabajo en persona. Pero era Paola, mi única amiga de verdad, la única persona que había sobrevivido a los sutiles pero constantes intentos de mi familia por aislarme. Traía una botella de vino tinto y una mirada que no admitía tonterías. Le conté todo, la historia completa, sin omitir detalle, entre sollozos de rabia, de agotamiento y de una extraña y aterradora liberación. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. Cuando terminé, descorchó el vino con un gesto decidido, llenó 2 copas hasta el borde y me pasó una. «Vamos a brindar», dijo, su voz firme. «¿Brindar por qué?», pregunté, mi voz rota.
Por el primer día de tu puta vida, Elisa, respondió con una sonrisa feroz y leal. Esto que sientes no es el final. Es el principio. Has estado viviendo en una casa infestada de termitas y acabas de prenderle fuego. Ahora prepárate, porque van a intentar arrastrarte a las cenizas con ellas. Sus palabras, duras y directas, fueron el ancla que necesitaba desesperadamente en medio de aquella tormenta perfecta. La visita de Paola fue como un electroshock de realidad. Su pragmatismo sin adornos cortó la densa niebla de culpa y confusión que mi familia había tejido a mi alrededor durante años. Tienes que saber a qué te enfrentas realmente, Elisa, me dijo esa noche, mientras observábamos con una mezcla de horror y fascinación la cascada de mensajes de odio en mi teléfono. No puedes luchar contra un enemigo si no conoces su verdadero tamaño, su verdadera fuerza. Necesitas datos, no solo emociones. Tienes que hacer una auditoría completa. Cada céntimo, cada factura, cada movimiento sospechoso de los últimos años. Al día siguiente, impulsada por una determinación fría que me sorprendió a mí misma, me puse a trabajar. Llamé al estudio y comuniqué que estaría enferma durante unos días. En cierto modo, no mentía. Mi enfermedad era mi familia, y necesitaba un diagnóstico preciso antes de que la infección acabara conmigo. Convertí la elegante y minimalista mesa de mi comedor en un caótico centro de operaciones de guerra. Pasé horas al teléfono con mi banco, con una paciencia gélida, solicitando los extractos detallados de todas mis cuentas y tarjetas de los últimos 5 años. Cuando los archivos PDF, pesados y ominosos, empezaron a llegar a mi bandeja de entrada, sentí un nudo de pavor en el estómago. Sabía que lo que iba a encontrar no me gustaría, pero nunca imaginé la escala del saqueo. Lo que descubrí en esas interminables columnas de cifras fue mucho peor que un simple abuso de confianza. Era un sistema de expolio organizado, metódico y despiadado. El verdadero desangramiento no estaba solo en los grandes golpes, como los negocios fallidos de Regina o los lujosos viajes de salud de mi madre. La verdadera herida mortal era un goteo constante y silencioso de miles de pequeñas transacciones, una muerte financiera por 1000 cortes. El hallazgo más escalofriante fue la existencia de tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta principal, tarjetas que yo jamás había solicitado ni autorizado. Alguien, probablemente Regina, que siempre había sido la más hábil con la tecnología, había usado mis datos personales para pedirlas online. Con esas tarjetas, mi familia vivía una vida paralela de lujo discreto a mi costa. Eran como fantasmas alimentándose de mi cuenta bancaria. Las columnas de gastos eran un mapa de su hedonismo. Suscripciones a todos los servicios de streaming imaginables, Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, Spotify, todo para sus múltiples dispositivos. Las compras semanales en el supermercado del Corte Inglés, con carros llenos de quesos de importación, vinos caros, solomillos y jamón de bellota, mientras yo comía ensaladas de bolsa en mi escritorio. Los cargos recurrentes de gasolina en sus coches de alta gama. Las facturas mensuales de sus teléfonos móviles de última generación, con tarifas de datos ilimitadas. Las compras impulsivas de ropa en Zara, Mango y Bimba y Lola que aparecían cada fin de semana como un reloj. Eran como parásitos sofisticados, adheridos a mi flujo sanguíneo financiero, extrayendo nutrientes día a día, de forma tan sutil que yo apenas notaba la creciente debilidad, atribuyéndola a mis propios gastos, a mi falta de control. Sumé los importes de solo un año. La cifra me dejó sin aliento, con un sudor frío recorriendo mi espalda. Eran decenas de miles de euros, una fortuna construida a base de pequeños robos cotidianos, de una deslealtad constante y metódica. Pero el verdadero horror, el golpe que me hizo comprender que no estaba tratando con simples aprovechados sino con delincuentes, estaba oculto en una carpeta de productos de financiación de mi perfil bancario online. Yo nunca había pedido un préstamo. Jamás. Y sin embargo, allí estaba, bajo el epígrafe, préstamos personales, un contrato digital, formalizado hacía 18 meses. La cantidad, 50.000 euros. El concepto era deliberadamente vago, para reunificación de deudas e inversión. Mi firma estaba digitalizada al final del documento. Una falsificación burda, un simple corta y pega de mi firma de otro documento, pero que, evidentemente, había sido suficiente para el sistema automático del banco. Mi corazón empezó a latir con una violencia descontrolada. El beneficiario de la transferencia de esos 50.000 euros era una sociedad limitada cuyo nombre no me sonaba de nada. Una búsqueda rápida en Google,
con los dedos temblorosos, reveló la verdad. El administrador único de esa sociedad era mi cuñado, Damián, el marido de Regina. Era la empresa fantasma que había creado para su último negocio genial, una supuesta consultoría de marketing digital. 50.000 euros. Robados. Falsificando mi firma. Usurpando mi identidad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tuve que correr al baño, donde vomité violentamente. La traición ya no era una herida emocional, era una agresión física, un veneno real recorriendo mi cuerpo. No solo habían abusado de mi generosidad. Habían cometido un delito grave. Habían cruzado una línea de la que no había absolutamente ningún retorno. Con el contrato del préstamo impreso en mi mano temblorosa, llamé a Paola. Mi voz era fría, irreconocible, despojada de toda emoción. Lo tengo, Pao, le dije. ¿El qué tienes, Elisa? La prueba. El arma del crimen. Ya no se trata de poner límites. Ya no se trata de recuperar el dinero. Se trata de una guerra. Pásame el contacto de ese abogado que mencionaste. El mejor que tengas. El más cabrón de todos. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Luego, la voz de Paola, llena de una sombría y feroz satisfacción. Ya te lo estoy enviando por WhatsApp. Se llama Rogelio. Y créeme, Elisa, le va a encantar, pero a encantar, tu caso. 2 días después, el timbre de mi puerta sonó. No fue un timbrazo corto y educado, sino una pulsación larga e insistente, un sonido que denotaba una urgencia impaciente. La mirilla digital de mi puerta confirmó mis peores sospechas. Era mi madre, Beatriz. Sola. Su puesta en escena era una obra maestra de la manipulación visual. Vestía de un luto riguroso que no venía a cuento, con unas enormes gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos y un pañuelo de seda de Hermes apretado en una mano como si fuera un rosario. Era la viva imagen de una mater dolorosa, una viuda trágica sacada en procesión. Una actuación digna de un Goya a la mejor actriz dramática. Abrí la puerta solo lo justo para bloquear el paso con mi cuerpo. Me apoyé en el marco, creando una barrera física. No dije nada. El silencio era mi nueva arma, y planeaba usarla. La dejé empezar su monólogo, el que sin duda había ensayado durante todo el trayecto en el taxi. Hija, comenzó, su voz un temblor perfectamente impostado, cargado de un patetismo que buscaba la lágrima fácil. No podía seguir así. Con este dolor en el pecho, esta angustia. Somos familia, Elisa. Y las familias, a veces, cometen errores. Se hacen daño. Pero siempre se perdonan. Intentó dar un paso para entrar en el recibidor, pero me mantuve firme, un bloque de granito en el umbral. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, una microexpresión de irritación, antes de recuperar la compostura de mártir. Sé que tus hermanas se equivocaron gravemente, continuó, quitándose las gafas de sol para mirarme con unos ojos que, para mi sorpresa, estaban perfectamente secos y brillantes. Regina es muy impulsiva, siempre ha sido un torbellino, ya la conoces. Y Marisol, bueno, Marisol es una niña, no se entera de nada. Pero lo hicieron sin maldad, Elisa, te lo juro por la memoria sagrada de tu padre. Ahí estaba. La bomba nuclear de su arsenal. La memoria de mi padre. Su comodín para cualquier chantaje, su salvoconducto para cualquier atrocidad. Antes, esas palabras me habrían desarmado, me habrían llenado de una culpa insoportable. Ahora, solo sentía una rabia fría, lúcida. No me dejes aquí, en el rellano, como si fuera una mendiga, una extraña, suplicó, su voz adquiriendo un tono lastimero. Por favor, déjame entrar, hablemos como personas civilizadas. Podemos arreglarlo. Te juro que lo arreglaremos todo. Dudé. Por un instante, la Elisa de siempre, la hija programada durante 38 años para obedecer y complacer, quiso abrir la puerta. Pero la voz grave y seria de Rogelio, el abogado, resonó en mi cabeza desde nuestra primera y larga reunión del día anterior. Van a intentar una tregua, Elisa. Es el siguiente paso lógico en el manual del manipulador. Te buscarán, probablemente tu madre. Llorará, te culpará, apelará a tu buen corazón. Te ofrecerá algo, un pago simbólico, una disculpa vacía. Es una trampa.
No aceptes absolutamente nada. No firmes nada. No negocies. Cualquier gesto tuyo, por pequeño que sea, podría ser usado en tu contra como una aceptación tácita de un acuerdo, y debilitaría todo nuestro caso. Dilo desde ahí, mamá, respondí. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Su rostro se contrajo visiblemente. La máscara de dolor se resquebrajó, revelando la impaciencia y la frustración que había debajo. Soltó un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con una adolescente terca y estúpida. Está bien. Como tú quieras. Metió la mano en su carísimo bolso de Loew y sacó un sobre blanco, pulcro. Tus hermanas y yo, hemos hecho un esfuerzo. Hemos reunido esto. Es un comienzo. Para empezar a arreglar las cosas entre nosotras. Me tendió el sobre. Pude ver a través del papel que dentro había un fajo de billetes de 50. 2.000 euros, quizás. Una propina. Un insulto envuelto en papel de seda. Una trampa para comprar mi silencio y mi sumisión. No lo quiero, dije, sin mover un solo músculo, manteniendo la barrera de mi cuerpo. Elisa, por el amor de Dios, no seas orgullosa. No se trata del dinero, se trata del gesto. Acepta este gesto de buena voluntad. Es un primer paso para la reconciliación. Su insistencia era casi agresiva, sus ojos me ordenaban que cogiera el maldito sobre. He dicho que no. Y entonces ocurrió. La transformación. Fue como ver a un hombre lobo bajo la luna llena, pero sin efectos especiales. Fue real y aterrador. La expresión suplicante de su rostro se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sus labios, antes curvados en un puchero triste, se apretaron en una línea fina, blanca y cruel. Sus ojos, antes vacíos y suplicantes, se llenaron de un desprecio tan helado que me recorrió un escalofrío. La actriz había abandonado el escenario, ahora hablaba la directora de la obra. Recogió el sobre lentamente, con un movimiento deliberado, lleno de una amenaza contenida. Se guardó el sobre en el bolso con un chasquido. Se puso las gafas de sol, volviendo a ocultar su mirada. Muy bien, dijo, y su voz ya no era temblorosa ni lastimera. Era plana, metálica, peligrosa. Tú lo has querido así. Has elegido el dinero por encima de tu propia sangre, de tu madre. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia mí, como una cobra a punto de atacar. Te vas a arrepentir de esto. Te lo juro por mi vida. Te quedarás tan absolutamente sola que te pudrirás en tu puto dinero. Y entonces vendrás llorando, pero esta puerta, dijo, señalando la mía, estará cerrada para siempre. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor con la espalda recta, sin mirar atrás ni una sola vez. Vi cómo la puerta metálica se cerraba, ocultándola. Me apoyé en el marco de mi propia puerta, temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de la batalla. Acababa de rechazar una rama de olivo que escondía una serpiente, y a cambio, me habían declarado una guerra total, sin cuartel. Y por primera vez, estaba lista para luchar. Los días que siguieron a la ominosa visita de mi madre fueron un desierto de silencio. El bombardeo de mensajes y llamadas cesó de golpe, pero fue reemplazado por algo mucho más inquietante, un vacío gélido, una ausencia cargada de amenazas. Sabía que no se habían rendido, se estaban reagrupando. Estaban planeando su siguiente ataque, y la incertidumbre sobre qué forma tomaría era una tortura lenta. La soledad, que antes buscaba como un refugio, ahora se sentía como un animal agazapado en los rincones de mi apartamento. La paranoia se convirtió en mi única y constante compañera. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada correo electrónico que llegaba, lo abría con pavor. Una noche, mientras revisaba por enésima vez los extractos bancarios con Rogelio, tratando de construir una cronología del saqueo, mi ordenador emitió el pitido suave de una nueva notificación de Facebook. No era de ningún conocido. El nombre del perfil era Lourdes G., y la foto era una imagen borrosa de unas bugambillas. El mensaje era corto, casi críptico, y me heló la sangre. Hola Elisa. Soy tu tía Lourdes, la hermana de tu madre. He oído por la familia lo que ha pasado. Necesitamos hablar. Es muy importante. No se lo digas a nadie de la familia. A nadie. Tía Lourdes. El fantasma oficial de la familia.
El esqueleto en el armario. La hermana a la que mi madre, con una eficacia estalinista, había borrado de nuestra historia, de nuestros álbumes de fotos, de nuestras conversaciones. La versión oficial, la que nos habían contado a Regina, a Marisol y a mí desde niñas, era que Lourdes era una mujer difícil, amargada y terriblemente envidiosa, que, tras una violenta pelea por la herencia de mis abuelos, había decidido cortar toda relación, sumida en su propio rencor. No la había visto desde que yo tenía unos 8 años. Apenas recordaba su rostro. Mi primer instinto fue la desconfianza más absoluta. ¿Era otra trampa de mi madre? ¿Una nueva y sofisticada táctica de manipulación? ¿Usar a la paria de la familia para llegar a mí, para tenderme una emboscada emocional? Pero algo en la urgencia y el secretismo del mensaje me hizo dudar. Respondí con una cautela extrema, y acordamos vernos al día siguiente en una cafetería anónima y destartalada en el barrio de Lavapiés, un lugar donde era imposible que nos encontráramos con nadie conocido. Lourdes era una mujer de 70 años, con el pelo completamente blanco recogido en un moño sencillo y unos ojos azules que, a diferencia de los de mi madre, que siempre parecían estar calculando, eran directos, claros y no ocultaban nada. Había una tristeza profunda y antigua en su mirada, pero también una fuerza, una resiliencia que me resultó extrañamente familiar. Me di cuenta con un sobresalto de que era la misma mirada que mi padre tenía en sus últimas fotos. «Te pareces muchísimo a tu padre», fue lo primero que me dijo, como si me hubiera leído el pensamiento. Su voz era grave, un poco ronca. Durante las siguientes 2 horas, sentadas en una mesa coja junto a la ventana, mi tía desmontó pieza por pieza la historia oficial de mi familia, la mitología sobre la que yo había construido mi identidad. La verdad era mucho más fea, más sórdida y más dolorosa que mis peores sospechas. Tu madre no te está haciendo esto a ti ahora, Elisa. Lleva toda su vida haciéndolo. Eres solo la última víctima de su lista, me dijo, su voz firme, sin un ápice de duda o de rencor, solo la constatación de un hecho. Me contó la verdadera historia de la herencia de mis abuelos. No hubo ninguna pelea. Hubo un saqueo silencioso y metódico. Beatriz, mi madre, la hija predilecta, la que siempre conseguía lo que quería, manipuló a mis abuelos en sus últimos años, cuando la demencia senil empezaba a nublar su juicio. Les hizo firmar poderes notariales con engaños, cambió los testamentos a su favor, vendió propiedades a sus espaldas y vació sus cuentas bancarias poco a poco, como una araña que envuelve a su presa. Mi padre murió creyendo que era pobre, Elisa. Tu madre le hizo creer que la pensión no les llegaba para nada, que estaban en la ruina, mientras ella se compraba joyas y abrigos de piel con el dinero de sus ahorros de toda una vida, me contó Lourdes, con un dolor que 20 años no habían logrado mitigar ni un ápice. La razón por la que Lourdes fue exiliada, repudiada y convertida en un fantasma, fue porque lo descubrió todo. Intentó detener a Beatriz, se enfrentó a ella, intentó avisar al resto de la familia. Pero Beatriz, la maestra de la manipulación, fue más hábil. La pintó como una mentirosa, una loca resentida que solo quería hacer daño por envidia. Nadie, absolutamente nadie, le creyó. Y la aislaron, la dejaron sola. Y ahora te está haciendo exactamente lo mismo a ti. Te aísla del resto, te pinta como la mala, como la loca, te hace dudar de tu propio juicio y de tu propia memoria. Es su método. Siempre ha sido su método. Entonces, abrió su viejo bolso de cuero y sacó una carpeta de cartón, abultada y desgastada por el tiempo. He guardado esto durante 20 años. Esperando. No sabía si algún día serviría de algo, pero mi conciencia no me permitía tirarlo. Dentro había un tesoro macabro. Un arsenal de pruebas. Cartas escritas con la letra temblorosa de mi abuela en las que se quejaba de que Beatriz nos controla todo el dinero y no nos deja ni para comprar el pan. Extractos bancarios antiguos con transferencias inexplicables a la cuenta de mi madre. Un diario de mi abuelo, con anotaciones confusas y angustiadas sobre deudas que no entendía y propiedades que ya no eran suyas. Era la prueba irrefutable, el ADN de un patrón de abuso que se extendía a través de las generaciones. Me entregó la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Esto es tuyo ahora, dijo. Tu madre no es una víctima, Elisa. Es una depredadora. Y tú has sido su presa favorita durante demasiado tiempo. Ya es hora de que la presa muerda de vuelta, y muerda con fuerza.
Salí de esa cafetería sintiendo que el suelo bajo mis pies había cambiado para siempre. Ya no luchaba contra una familia disfuncional. Luchaba contra un monstruo con una historia, un método y una crueldad que superaban cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Y por primera vez, gracias a la aliada más inesperada, tenía las armas para una guerra que ahora sabía que no podía permitirme perder. La calma extraña que sentí tras mi encuentro con la tía Lourdes, la calma de quien por fin entiende el mapa del campo de batalla, duró poco. Sabía que mi familia, al ver fracasar su intento de tregua y sintiéndose cada vez más acorralada, buscaría un nuevo frente. Lo que no esperaba era que eligieran atacar el más sagrado para mí, el único territorio donde me sentía competente, respetada y, sobre todo, yo misma, mi trabajo. La ofensiva fue una obra maestra de la perfidia, diseñada con la precisión quirúrgica de una arquitecta del mal. Sin duda, llevaba la firma de Regina. Llegó en forma de un correo electrónico aséptico de Marcos, el director de recursos humanos de mi estudio de arquitectura, un hombre afable con el que siempre había tenido una relación cordial. El asunto era inocuo, reunión de seguimiento. Pero el tono del correo, extrañamente formal y urgente, me provocó un escalofrío. Entré en su despacho y la atmósfera era gélida, casi irrespirable. Marcos no estaba solo. A su lado, sentada con una rigidez impenetrable, estaba la abogada de la empresa. Ninguno de los dos me miró a los ojos cuando entré. Me señalaron una silla. Elisa, siéntate, por favor, dijo Marcos, y su voz, normalmente cálida, sonaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. Hemos recibido una queja formal. Anónima, por supuesto. Me deslizó una carpeta por la mesa. Eran 3 páginas impresas a doble cara, densas de texto. Mientras leía, sentí como la sangre se me retiraba del rostro, dejando paso a un frío glacial que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No eran acusaciones vagas o rumores. Eran mentiras detalladas, construidas sobre medias verdades, diseñadas con una astucia diabólica para ser creíbles y, por tanto, devastadoras. Me acusaban de crear un ambiente de trabajo tóxico y hostil, citando supuestos comentarios despectivos y humillantes hacia los arquitectos junior de mi equipo. Mencionaban fechas y situaciones concretas, reuniones que sí habían existido, pero retorciendo mis palabras hasta convertirlas en armas. Me acusaban de un grave conflicto de intereses, alegando que había favorecido sistemáticamente a ciertos proveedores y constructoras a cambio de comisiones ocultas. Daban nombres de empresas con las que había trabajado, proyectos específicos, haciendo que la calumnia pareciera una investigación periodística. La mentira más elaborada y peligrosa, la que podía destruir mi carrera para siempre, era la acusación de utilizar recursos del estudio y mi posición para fines personales, insinuando que estaba robando clientes y contactos para montar en secreto mi propio negocio. Cada frase estaba redactada con un lenguaje corporativo y legal impecable. Era la letra de Regina, lo sabía. Ella, en sus muchas quejas sobre que el trabajo te absorbe, había memorizado los nombres de mis proyectos, de mis colaboradores. Había estado recopilando munición sin que yo me diera cuenta. Esto es una sarta de mentiras demenciales, tartamudeé, el papel temblando violentamente en mi mano. Lo sabemos, Elisa. O queremos creerlo. Conocemos tu trayectoria y tu ética, dijo Marcos, aunque su mirada huidiza decía exactamente lo contrario. Pero el protocolo es el protocolo. La queja es extremadamente detallada, cita testigos potenciales, y tenemos la obligación legal ineludible de abrir una investigación interna formal. La palabra, investigación, cayó sobre mí como una losa de hormigón. Como medida cautelar, continuó la abogada, con una voz desprovista de cualquier emoción humana, y para garantizar la más absoluta imparcialidad del proceso, hemos decidido que será suspendida temporalmente de la dirección del proyecto del edificio Titanium y del concurso para la nueva biblioteca municipal. Un jadeo se escapó de mis labios. Eran mis 2 proyectos estrella. El trabajo de los últimos 3 años de mi vida. Mi reputación. Mi futuro. Mi alma. Seguirás trabajando en el estudio, por supuesto, concluyó Marcos, intentando suavizar el golpe, pero en tareas de apoyo, sin contacto directo con clientes ni proveedores hasta que todo este desafortunado asunto se aclare. Salí de ese despacho sintiéndome desnuda, despojada, violada en mi identidad profesional. Al caminar por la oficina diáfana, las miradas de mis colegas eran una mezcla insoportable de curiosidad morbosa y lástima.
El murmullo habitual de trabajo se detuvo a mi paso, pero lo sentía en mi espalda, como un cuchicheo pegajoso y venenoso. ¿Has oído lo de Elisa? Dicen que la están investigando por corrupción. Habían conseguido exactamente lo que querían. No necesitaban que me despidieran. Solo necesitaban sembrar la duda, manchar mi nombre, envenenar el único ecosistema en el que yo podía respirar. Me habían acorralado, atacando los cimientos de mi vida con una crueldad que me dejó sin aliento, sin fuerzas. Sentada en mi coche en el aparcamiento subterráneo, incapaz de arrancar el motor, ahogada en la oscuridad y el olor a cemento, comprendí que esta guerra no era por dinero. Nunca lo había sido. Era una guerra de aniquilación. Y ellas no pararían hasta que de mí, de mi vida, de mi nombre, no quedara nada más que un solar en ruinas. La suspensión en el trabajo, aunque fuera temporal, fue una victoria táctica para ellas, y la explotaron de inmediato. Fue el comienzo de la siguiente fase de su estrategia, la creación de una narrativa alternativa, una versión de la historia tan sólida y bien construida como uno de mis edificios, pero podrida por dentro. Una ficción donde ellas eran las víctimas de una hermana desalmada y yo, la villana calculadora y mentalmente inestable. Y el arquitecto jefe de esta construcción de mentiras fue, una vez más, mi cuñado Damián, con Regina como su brillante jefa de propaganda. El préstamo fraudulento de 50.000 euros, que era mi prueba más sólida contra ellos, fue retorcido con una habilidad diabólica hasta convertirlo en el pilar de su relato. Empezaron a difundir la historia por todos los canales familiares imaginables, desde las comidas de los domingos a las que yo, por supuesto, ya no era invitada, hasta los grupos de primos en WhatsApp y las llamadas telefónicas a los parientes más lejanos y chismosos. La versión era ingeniosa en su maldad. Elisa, según ellos, no había sido estafada en absoluto, ella había sido una socia inversora, entusiasta y proactiva en el prometedor negocio de Damián. Ella misma nos animó, tía, te lo juro, le contaba Regina a mi tía abuela con lágrimas de cocodrilo por teléfono, sabiendo que la noticia se extendería como la pólvora por toda la familia. Vio el potencial del proyecto y nos rogó que la dejáramos entrar. Quería diversificar sus inversiones, decía. Ahora que el negocio está pasando por una mala racha, como todos los negocios al principio, se ha asustado y quiere recuperar su dinero a toda costa, de la forma que sea, aunque eso signifique destruir a su propia hermana y acusarnos de algo tan horrible. La historia era perfecta. Letalmente perfecta. Apelaba a la idea preconcebida que muchos en la familia tenían de mí, la rica, la exitosa, y por tanto, la fría y calculadora. Me pintaba como una usurera sin corazón, una inversora despiadada que abandonaba el barco al primer signo de problemas, traicionando la confianza de su propia sangre. Y lo que era peor, hacía que su delito de estafa y falsificación pareciera una simple y fea disputa comercial entre socios. El matiz lo era todo. La familia, en su mayoría, se tragó el anzuelo sin dudarlo. Era una historia más cómoda, más fácil de digerir que la horrible verdad de que Beatriz y sus hijas eran unas depredadoras. Empecé a recibir mensajes de primos que no me hablaban desde la infancia, llamándome traidora y descastada. Un tío, hermano de mi padre, me dejó un mensaje de voz demoledor, diciéndome que la sangre es más espesa que el dinero, y que mi padre se avergonzaría de mí. Estaban fracturando mis lazos familiares uno por uno, quemando todos los puentes, dejándome en un aislamiento casi total, una isla rodeada por un mar de hostilidad. Solo Paola y, a la distancia, mi tía Lourdes, permanecían en mi esquina, dos faros solitarios en una noche de tormenta. Una tarde, sentada en la austera pero reconfortante oficina de mi abogado, Rogelio, me sentí completamente superada, como un general cuyo ejército ha desertado. No puedo luchar contra esto sola, Rogelio. Están por todas partes. Son una hidra de 1000 cabezas. Corto una y crecen dos más. Mienten más rápido de lo que yo puedo desmentir. Rogelio, un hombre corpulento y de aspecto severo que rara vez sonreía, pero cuya calma transmitía una seguridad inmensa, me escuchó con una atención total, sin interrumpirme. Cuando terminé mi letanía de desesperación, se inclinó sobre su imponente escritorio de caoba. Tienen una buena historia, Elisa. Y una buena historia, aunque sea una completa mentira, puede ganar a la verdad si no se la combate con las armas adecuadas. La verdad no se defiende sola, hay que luchar por ella. Necesitamos nuestra propia narrativa. Una narrativa indestructible, basada en hechos irrefutables. Y para eso, necesitamos saber exactamente contra qué y quién luchamos.
Me miró fijamente, sus ojos oscuros penetrantes. Tu cuñado Damián. Dices que el dinero del préstamo era para su supuesto negocio de marketing. ¿Sabes algo concreto de ese negocio? Negué con la cabeza. Solo lo que Regina me contaba en sus raptos de optimismo. Que iba de maravilla, que tenían clientes importantísimos, que estaban a punto de dar el gran pelotazo. Bien, interrumpió Rogelio con un gesto seco. Se acabó el tiempo de creer lo que te cuentan. Es hora de investigar lo que es. Necesitamos saber dónde fue a parar cada euro de esos 50.000. Necesitamos saber si ese negocio es real, quiénes son sus clientes, si es que existen, cuáles son sus deudas reales. Necesitamos la verdad, por muy fea que sea. Hizo una pausa, su mirada se endureció. Necesitas un investigador privado. La idea me pareció sacada de una novela negra barata. Yo, Elisa, la arquitecta de vida ordenada, contratando a un detective privado. Sonaba a locura. Pero la lógica de Rogelio era implacable. Estaba luchando a ciegas en una guerra de información, y ellas tenían todas las cartas marcadas. Conozco a un tipo, dijo Rogelio, cogiendo su teléfono con un movimiento decidido. Es discreto, es caro, y es muy bueno en encontrar lo que la gente se esfuerza mucho en ocultar. Esa tarde, salí de su despacho con una nueva y extraña sensación. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago. Pero ahora estaba mezclado con algo más, una pizca de poder, de control. Iba a dejar de reaccionar a sus ataques. Iba a empezar a cazar. Iba a seguir el rastro del dinero, y tenía el presentimiento, una certeza casi visceral, de que ese rastro no me llevaría a una oficina de marketing, sino directamente al corazón oscuro y podrido de sus mentiras. El investigador privado se llamaba Fermín. Era un hombre de mediana edad, anodino, con el tipo de cara que olvidas 5 minutos después de habérsela visto. Vestía de forma discreta, hablaba en voz baja y se movía con una eficiencia silenciosa. Era el hombre gris perfecto para moverse por las sombras. Durante 10 largos y agónicos días, no tuve noticias de él. La ansiedad me carcomía por dentro. La investigación en mi trabajo seguía su curso lento y humillante, convirtiendo cada día en la oficina en un paseo por un campo de minas. La campaña de difamación de mi familia no cesaba. Me sentía atrapada en arenas movedizas, hundiéndome poco a poco. La llamada de Fermín llegó una mañana de martes, mientras yo removía sin ganas un café en mi cocina. Su voz era tan neutra como su aspecto. Tengo el informe. Nos vemos en el sitio de siempre en una hora. El sitio de siempre era una cafetería ruidosa y con poca luz cerca de los juzgados, un lugar perfecto para pasar desapercibido. Fermín no se anduvo con rodeos. Dejó una carpeta de cartón marrón sobre la mesa y la abrió. Lo que me reveló en los siguientes 30 minutos no fue simplemente que mi familia me había mentido. Fue un descenso a un abismo de engaños, adicciones y desesperación que lo redefinía todo, que convertía su traición en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Para empezar, dijo Fermín con su tono monocorde, señalando un documento del registro mercantil, la empresa de tu cuñado, Damián Creative Solutions SL, es una empresa fantasma. Una fachada. Tiene una dirección fiscal en un centro de oficinas virtual y una página web con fotos de stock, pero no ha emitido una sola factura oficial en los 2 años que lleva constituida. No tiene clientes. No tiene empleados. No tiene ningún tipo de actividad comercial real. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿el dinero, los 50.000 euros del préstamo? Fermín pasó a la siguiente página. Era un complejo diagrama de flujo que mostraba el recorrido del dinero. Desde mi cuenta hasta la cuenta de la empresa de Damián, y desde ahí, una diáspora de decenas de transferencias a múltiples cuentas diferentes. Aquí es donde la historia se pone interesante, dijo. La mayor parte del dinero no fue a proveedores, ni a campañas de marketing, ni a ninguna inversión. Fue a saldar deudas. Y no precisamente deudas comerciales. Me mostró capturas de pantalla de foros de apuestas online, registros de pagos a varias casas de apuestas por Internet, y una serie de transferencias a individuos con nombres y apellidos, algunos de los cuales tenían antecedentes por extorsión y usura. Tu cuñado, Damián, no es un empresario fracasado, Elisa. Es un ludópata. Y uno muy grave. Tiene una adicción severa al juego online.
Póker, apuestas deportivas, ruletas virtuales, lo que sea. Y por lo que veo, es un perdedor sistemático. Las piezas del puzzle encajaron en mi cabeza con un chasquido doloroso y brutal. Las constantes urgencias de dinero de Regina, el secretismo que siempre rodeaba las finanzas de su marido, la necesidad imperiosa de mantener una imagen de éxito a toda costa. Pero la verdadera bomba, la revelación que me hizo sentir el suelo desaparecer bajo mis pies, estaba al final del informe. Fermín, a través de sus contactos, había conseguido rastrear el origen de la deuda más grande y apremiante de Damián. No era con un banco ni con una financiera. Era con un grupo de prestamistas clandestinos, gente del submundo criminal que no aceptaba excusas ni retrasos. Le dieron un ultimátum hace 2 meses, explicó Fermín, su voz bajando un tono, volviéndose más seria. O pagaba 100.000 euros antes de que acabara el mes, o tendría problemas. Problemas de verdad, de los que te rompen las rodillas o algo peor. Y la deuda seguía creciendo con intereses diarios. De repente, todo cobró un sentido monstruoso, una lógica aterradora. El préstamo fraudulento de 50.000 euros a mi nombre. El intento desesperado y chapucero de sacar 80.000 euros más de mi tarjeta en el aeropuerto. La suma, 130.000 euros. Más que suficiente para pagar la deuda principal con los matones y tener un colchón para desaparecer. El viaje a Dubái. No era un capricho. No eran unas vacaciones de lujo. Era un plan de fuga. Planeaban usar mi dinero, mi identidad, mi vida, para que Regina y Damián huyeran del país, probablemente a algún lugar de Sudamérica sin un tratado de extradición claro con España. Y me habrían dejado a mí con el agujero en el banco, y lo que era peor, a mi madre y a mi hermana pequeña enfrentándose a los matones que, sin duda, vendrían a cobrar el resto de la deuda. La traición ya no era solo haberme robado. Era haberme usado como escudo humano, como un cebo, como un fusible diseñado para quemarse y darles a ellos tiempo para escapar. Me quedé mirando el informe, las fotos de Damián entrando y saliendo de un salón de juego clandestino, las cifras en rojo que detallaban su ruina, la cronología de su descenso a los infiernos. Sentí una náusea tan intensa, una repulsión tan profunda, que tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. La maldad de mi familia no tenía que ver con el egoísmo o la envidia, como yo había pensado. Tenía que ver con la supervivencia más primitiva. La suya. A costa de la mía. Eran náufragos en un bote salvavidas que se hundía, y habían decidido, de forma unánime y a sangre fría, tirarme por la borda para aligerar el peso. Y yo, hasta ese preciso momento, ni siquiera sabía que estábamos en medio del océano, rodeados de tiburones. Salí de la reunión con Fermín con el pulso desbocado y una claridad mental que era a la vez aterradora y extrañamente vigorizante. El dolor de la traición seguía ahí, un nudo candente en el fondo de mi estómago, pero ahora estaba recubierto por una capa de hielo. Se había acabado el tiempo de llorar, de dudar, de sentirme víctima. Había cruzado un umbral invisible. Era el momento de actuar. Fui directamente al despacho de Rogelio. No llamé para pedir cita. Simplemente aparecí. Su secretaria intentó detenerme, pero debió ver algo en mi mirada que la hizo apartarse. Entré en su despacho y dejé la carpeta de Fermín sobre su mesa de caoba sin decir una sola palabra. Él la leyó en silencio, con una concentración absoluta. Sus pobladas cejas, normalmente un arco severo, se fruncieron cada vez más con cada página que pasaba, con cada revelación sórdida. Cuando terminó, casi 20 minutos después, cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en el silencio de la oficina. Se reclinó en su sillón de cuero y me miró. Bingo, dijo, y por primera vez desde que lo conocía, vi un destello de algo que se parecía mucho a una sonrisa en su rostro. Una sonrisa depredadora. Esto, Elisa, lo cambia absolutamente todo. Esto ya no es una disputa familiar por dinero con algunos elementos delictivos. Esto es una conspiración para cometer estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y, potencialmente, encubrimiento de actividades criminales. Ya no estamos jugando a la defensiva, esperando su siguiente movimiento. Ahora, atacamos. Y vamos a atacar con todo. Pasamos las siguientes 4 horas encerrados en su despacho, diseñando la estrategia. Rogelio, en su elemento, era como un general preparando una batalla. Metódico, implacable, anticipando cada posible movimiento del enemigo. Sobre su mesa,
extendimos todo nuestro arsenal, la carpeta de mi tía Lourdes, con las pruebas del patrón de abuso histórico de mi madre, y la carpeta de Fermín, con las pruebas irrefutables del móvil criminal de Damián y Regina. Era la combinación perfecta del pasado y el presente, del por qué y el cómo. No vamos a ir directamente a la policía con esto, sentenció Rogelio, para mi sorpresa. Eso sería un error táctico. Les daría tiempo a reaccionar, a destruir pruebas, a huir antes de que un juez emita una orden. No. Primero, vamos a cortarles todas las vías de escape. Vamos a asfixiarlos psicológicamente. Vamos a hacerles saber que lo sabemos todo, que los tenemos. Redactó un documento que no era una simple carta de abogado, sino una obra de arte de la intimidación legal. No era una demanda. Era un burofax, un comunicado oficial con acuse de recibo y certificación de contenido, un documento que no podían fingir no haber recibido, que tendría validez legal como prueba de que habían sido advertidos. El tono del documento era frío, preciso y absolutamente brutal. Página tras página, detallaba, con fechas, cifras exactas y números de transacción, cada euro extraído de mis cuentas en los últimos 5 años. Exponía el préstamo fraudulento de 50.000 euros, adjuntando como anexo un peritaje caligráfico que demostraba sin lugar a dudas la falsificación de mi firma. Describía, con una frialdad clínica, el intento de cargo de 80.000 euros en el aeropuerto, no como un capricho, sino como parte de un plan orquestado para financiar la huida de Damián de sus deudas de juego, adjuntando un resumen anónimo del informe del investigador. El final del documento era un ultimátum, una bomba de relojería. Les daba un plazo improrrogable de 15 días naturales para la restitución íntegra de la suma total adeudada, 130.000 euros. Y, además, como condición indispensable para que yo no iniciara de forma inmediata las acciones penales correspondientes por todos los delitos mencionados, exigía una confesión firmada ante notario. En esa confesión, debían admitir la estafa, la falsificación documental y el uso indebido de mis tarjetas. La confesión es la clave, Elisa, me explicó Rogelio. Es una petición imposible. Jamás la firmarán, porque sería su propia sentencia de muerte. Pero la mera exigencia les enviará un mensaje inequívoco, lo sabemos todo. Tenemos pruebas de todo. No estamos faroleando. Y estamos dispuestos, si no obedecen, a llevar esto hasta las últimas y más feas consecuencias. Esa misma tarde, un mensajero motorizado entregó 3 sobres idénticos, con el sello del bufete de Rogelio. Uno en el portero automático del domicilio de mis padres, para mi madre Beatriz. Otro en el buzón del lujoso piso de Regina y Damián. Y el tercero en la puerta de la casa de Marisol. Y entonces, esperamos. Los primeros días, la respuesta fue un silencio atronador, casi tangible. Podía imaginar el pánico, las llamadas frenéticas entre ellas, las reuniones secretas en alguna cafetería. Podía imaginar a Regina, la estratega, intentando encontrar una fisura en nuestro ataque. A mi madre, la actriz, ensayando su papel de víctima ofendida. A Damián, el cobarde, sudando frío ante la perspectiva de que sus acreedores se enteraran de que su plan de fuga había fracasado. Por primera vez en meses, no sentía miedo. Sentía el pulso firme del control. Había lanzado un misil silencioso y teledirigido. Ahora solo tenía que esperar, con una paciencia gélida, a oír el sonido de la explosión. No sabía qué forma tomaría, pero estaba segura de que, cuando ocurriera, la onda expansiva lo cambiaría todo para siempre. La explosión llegó, pero no fue el sonido de una rendición ni de una negociación desesperada, como yo había previsto. Fue el estallido de una bomba de racimo, diseñada para no dejar supervivientes. Al verse acorraladas, sin escapatoria lógica, mi familia no eligió la retirada. Eligieron la táctica de la tierra quemada. Si ellas se hundían, se asegurarían de arrastrarme con ellas al fondo del abismo. Eligieron un camino mucho más oscuro, una táctica tan retorcida y vil que demostraba que su desesperación no conocía límites morales. Jugaron su última carta, la más sucia de todas, en un intento de aniquilarme no ya financiera o socialmente, sino civilmente. Querían borrarme como individuo. Fue una mañana de viernes cuando recibí la notificación oficial. Un sobre con el sello del juzgado. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que sería el comienzo de alguna contrademanda absurda, una demanda por calumnias, quizás. Pero era infinitamente peor. Era una agresión existencial.
Dentro del sobre había una copia de una solicitud judicial urgente, presentada por mi hermana Regina, con el respaldo de una extensa y detallada declaración jurada de mi madre, Beatriz. Solicitaban, con la máxima celeridad, mi incapacitación legal total y permanente. Leí el documento una y otra vez, de pie en medio de mi salón, incapaz de procesar el significado completo de aquellas palabras legales y venenosas. Alegaban que, debido a una combinación de estrés laboral extremo y un evidente y progresivo deterioro de mi salud mental, yo me había vuelto peligrosamente paranoica y emocionalmente errática. Afirmaban, con una prosa cuidada y convincente, que mis recientes acciones, el incidente del aeropuerto, mis falsas y obsesivas acusaciones de robo, no eran las de una persona cuerda y racional, sino los síntomas inequívocos de un trastorno delirante de tipo persecutorio, que me hacía un peligro para mí misma y, sobre todo, para la correcta administración de mi propio patrimonio. El documento era una obra maestra de la manipulación. Cada virtud que yo pudiera tener, cada acto de defensa propia, había sido retorcido y presentado como una prueba de mi supuesta locura. Mis largas horas de dedicación al trabajo eran la prueba de mi obsesión enfermiza y mi desconexión con la realidad. Mi decisión de contratar a un abogado y a un investigador era un síntoma claro de mi manía persecutoria. Mi necesario y doloroso distanciamiento de la familia era una muestra de mi incapacidad patológica para mantener relaciones afectivas estables. Incluso mi éxito profesional era usado en mi contra, como el posible origen de un delirio de grandeza. El objetivo final de la solicitud era escalofriante, medieval en su crueldad. Pedían al juez que me declarara legalmente incapacitada para tomar decisiones sobre mi propia vida, desde las financieras hasta las médicas. Y solicitaban que, para proteger mi vulnerable estado, se nombrara un tutor legal que administrara mi patrimonio y velara por mi bienestar. La tutora propuesta, por supuesto, era mi madre, Beatriz. Se me cayó el papel de las manos. La náusea volvió, esta vez con una violencia abrumadora que me dobló por la mitad. Esto iba mucho más allá del dinero. Era un intento de asesinato civil. Un intento de borrado. Querían despojarme de mi autonomía, de mi voz, de mi propia identidad. Querían convertirme legalmente en una niña, en una demente a la que podían controlar, silenciar y saquear con la bendición de la ley. Si un juez les daba la razón, tendrían acceso ilimitado y legal a todo lo mío. Cualquier denuncia que yo hiciera en el futuro, cualquier intento de defenderme, sería automáticamente desestimado como el desvarío de una loca certificada. Era el golpe de gracia. El jaque mate definitivo. Llamé a Rogelio, mi voz apenas un susurro ahogado. Le leí párrafos enteros del documento por teléfono. Al otro lado de la línea, por primera vez, no hubo una respuesta legal inmediata. Solo un silencio pesado, denso. Hijos de la gran puta, dijo finalmente, su voz desprovista de su habitual calma profesional, cargada de una rabia genuina. Lo siento, Elisa. Son unos auténticos hijos de la gran puta. ¿Pueden conseguirlo, Rogelio?, pregunté, mi voz rota por el terror. ¿Un juez puede creerse esto? Será muy difícil para ellos, pero no es imposible, respondió con una honestidad brutal que agradecí. Depende del juez que nos toque, de los informes de los peritos forenses que nos asignen. No dudes que usarán la investigación de tu trabajo en tu contra, intentarán presentar testigos falsos, lo que sea. Es la táctica de la tierra quemada. Si no pueden tener tu dinero, se asegurarán de que tú tampoco puedas tenerlo, destruyendo tu credibilidad y tu reputación para siempre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi salón, las líneas rectas y perfectas de mi propio diseño. La habían empujado. La habían acorralado. La depredadora, al verse herida y sin escapatoria, no huía. Se revolvía y se lanzaba a la yugular, con la intención no solo de ganar, sino de destruir por completo a su presa. Comprendí que la próxima batalla no se libraría en una cuenta bancaria ni en las redes sociales. Se libraría por mi propia alma, por mi derecho a ser considerada una persona cuerda, un ser humano autónomo. Y si perdía esta batalla, lo perdería absolutamente todo. El día de la vista preliminar, la sala del juzgado se sentía como una cámara frigorífica. El aire era denso, cargado de una hostilidad silenciosa. No era el juicio final sobre la estafa, sino algo mucho más íntimo y perverso, la audiencia en la que una jueza decidiría si había base suficiente para considerar la posibilidad de que yo estuviera loca y despojarme de mis derechos civiles.
Mi familia estaba al otro lado de la sala, un bloque de resentimiento. Mi madre, Beatriz, iba vestida como la viuda de un jefe de Estado, un monumento al dolor fingido. No me miraba. A su lado, Regina me observaba con una expresión de suficiencia, la del artífice de una trampa que se deleita viendo a su presa retorcerse. Marisol, previsiblemente, no había venido. Su cobardía era su única forma de coherencia. Damián, el origen de todo el pus, tampoco estaba. Pero yo no estaba sola. A mi lado, Rogelio proyectaba una calma imponente, la de un viejo roble en medio de una tormenta. Y 2 filas más atrás, sentada con una dignidad silenciosa que llenaba todo el espacio a su alrededor, estaba mi tía Lourdes. Su mera presencia era un ancla, un faro de verdad en un océano de mentiras. El abogado de mi familia, un hombrecillo de gestos pomposos y voz engolada, comenzó su exposición. Pintó un retrato de mí que era una obra de ficción gótica. Habló de una mujer, brillante pero frágil, cuya mente, superada por la presión de una carrera exigente, había sucumbido a un lamentable estado paranoide. Usó la investigación interna de mi trabajo, que aún no se había cerrado, como supuesta prueba de mi comportamiento errático y conflictivo. Describió el incidente del aeropuerto como un brote psicótico de consecuencias públicas y vergonzosas, y mis documentadas denuncias de robo como delirios de persecución, contra una familia abnegada que solo ha intentado ayudarla y protegerla de sí misma. Cada palabra era una cuchillada, una distorsión calculada para anularme, para deshumanizarme ante los ojos de la ley. Cuando llegó el turno de Rogelio, no se levantó de inmediato. Dejó que el eco de las mentiras se asentara en la sala, que la jueza procesara la magnitud de la acusación. Luego, se puso en pie lentamente, un hombretaz que parecía ocupar todo el espacio. Se dirigió a la jueza, una mujer de unos 60 años, de pelo canoso y una mirada increíblemente lúcida que no se perdía un solo detalle. Señoría, comenzó Rogelio, su voz grave y resonante llenando el silencio. Lo que acabamos de escuchar no es la descripción clínica de la salud mental de mi clienta. Es el móvil de un crimen. La señorita Elisa no está enferma. Está siendo atacada. Y hoy, en esta sala, vamos a demostrarle no solo que está perfectamente cuerda, sino porque su familia tiene una necesidad tan urgente y desesperada de que este tribunal crea que no lo está. Durante la siguiente hora, Rogelio se convirtió en un cirujano. Con una precisión letal, fue desmantelando su caso, pieza por pieza. No argumentó, presentó pruebas irrefutables. Proyectó en las pantallas de la sala el historial del abuso financiero, con gráficos que mostraban la escalada del saqueo. Presentó el informe completo del investigador privado sobre la ludopatía y las deudas criminales de Damián. Mostró el peritaje caligráfico que demostraba, sin la menor sombra de duda, la burda falsificación de mi firma en el contrato del préstamo. Cada documento que presentaba era un clavo en el ataúd de sus mentiras. La expresión de suficiencia de Regina se fue transformando en una mueca de pánico. Mi madre se encogió en su asiento, haciéndose cada vez más pequeña. El golpe de gracia fue cuando Rogelio llamó a su único testigo. El Ministerio Fiscal no se opone, señoría. Llamo a declarar a doña Lourdes G., hermana de doña Beatriz y tía de mi clienta. Mi madre levantó la cabeza de golpe, su rostro una máscara de pánico y odio. Lourdes caminó hacia el estrado con un paso firme y sereno. Su testimonio fue breve, pero fue como una explosión nuclear en la sala. No habló con rencor, sino con la tristeza factual de quien ha cargado con una verdad demasiado tiempo. Contó la historia del saqueo de la herencia de sus padres. Presentó las cartas de su madre, el diario de su padre. No acusó a su hermana de estar loca. La describió como lo que era, alguien que, históricamente, había demostrado ser capaz de cualquier cosa por dinero, incluyendo la destrucción emocional y reputacional de cualquiera que se interpusiera en su camino. Lo que le está haciendo a su hija, señoría, concluyó Lourdes, mirando directamente a la jueza, con sus ojos azules llenos de una convicción inquebrantable, es exactamente lo mismo que nos hizo a nosotros hace 20 años. Es su forma de operar. Es su manual. Destruir la credibilidad de quien la descubre. Es lo único que sabe hacer. La jueza escuchó todo sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Lourdes terminó, se quitó las gafas lentamente y se frotó el puente de la nariz, como si estuviera cansada. Cansada del mundo. Miró al abogado de mi familia con una expresión de profundo desagrado. Luego me miró a mí, y por un instante,
vi algo parecido a la compasión. Finalmente, sus ojos se posaron en mi madre y en Regina, y esa mirada se convirtió en acero. He visto muchos casos en esta sala a lo largo de mi carrera, dijo la jueza, su voz cortante como el cristal. Y rara vez, por no decir nunca, he presenciado un intento tan flagrante, tan burdo y tan malicioso de instrumentalizar la ley de protección de incapaces para fines tan perversos. Esto no es la preocupación de una familia por la salud de uno de sus miembros. Es un acto de coacción, de represalia y de obstrucción a la justicia. Es, en una palabra, una vergüenza. Se volvió hacia mi familia, su voz subiendo un tono. No solo se desestima esta solicitud con carácter inmediato y con expresa imposición de las costas procesales a las demandantes, sino que, además, les advierto que este tribunal deducirá testimonio de todo lo actuado aquí para remitirlo a la Fiscalía, por si su conducta pudiera ser constitutiva de un delito de denuncia falsa y estafa procesal. El martillo sonó en la mesa, un sonido seco y definitivo. El caso estaba cerrado. Fue una victoria total. Una humillación pública e ilegal para ellas. Al salir de la sala, me crucé con la mirada de mi madre. No había tristeza. No había arrepentimiento. Solo un odio puro, desnudo, primario. Regina me lanzó una mirada que prometía una guerra futura, en otros campos de batalla. Pero ya no me daban miedo. La jueza no solo había validado mi cordura. Había validado mi verdad. Y esa, en ese momento, era la única, la más importante, la más sanadora de todas las victorias posibles. La victoria en el juzgado fue el punto de inflexión, la piedra que desencadenó la avalancha. Con la solicitud de incapacitación desestimada de una forma tan contundente y con la amenaza de la Fiscalía sobre sus cabezas, el castillo de naipes de mi familia se derrumbó con una rapidez espectacular. La querella criminal que habíamos interpuesto por estafa y falsificación, ahora enormemente reforzada por el testimonio de la propia jueza, avanzó sin obstáculos. Las consecuencias no tardaron en llegar, y fueron tan devastadoras como sus acciones. Damián y Regina, enfrentándose a una más que probable pena de prisión, hicieron lo que mejor sabían hacer, huir. Una noche, simplemente, desaparecieron. Dejaron su lujoso apartamento alquilado, sus deudas, sus coches financiados y a su familia atrás. Se convirtieron en fugitivos, un rumor vergonzoso que corría por una familia rota y en descomposición. La Interpol emitió una orden de busca y captura. Marisol, mi hermana pequeña, la eterna cómplice silenciosa, al verse sola, sin la protección de Regina, ilegalmente implicada como beneficiaria de la estafa, se derrumbó. Su cobardía, por una vez, jugó a mi favor. Aterrada ante la idea de pisar la cárcel, hizo un trato con la Fiscalía. A cambio de una pena menor y la suspensión de su entrada en prisión, contó todo lo que sabía. Su declaración fue una confesión detallada de años de conspiraciones, mentiras y abusos. Traicionó a su madre y a su hermana para salvarse a sí misma. Fue el único acto de iniciativa propia que le había visto tomar en toda su vida. Y mi madre, Beatriz, la gran matriarca, la reina del drama y la emperatriz de la manipulación, se quedó sola. Absolutamente sola. Sin sus hijas como peones, sin ni dinero para financiar su vida, repudiada por la poca familia que aún le hablaba y enfrentando sus propios cargos como inductora y beneficiaria principal de la estafa, su imperio de mentiras se derrumbó sobre ella. Los embargos preventivos se llevaron su lujoso piso en el barrio de Salamanca, sus joyas, sus abrigos de piel. Su mundo, antes un escenario de lujo y poder, se redujo a la soledad de un pequeño apartamento alquilado en las afueras, a la espera de un juicio que se había perdido. Yo gané. Legalmente, había ganado en todos los frentes. La investigación en mi trabajo se cerró con una disculpa formal y por escrito por parte de la dirección y una generosa compensación económica por daños a mi imagen. Recuperé, a través de los embargos y las cuentas que logramos encontrar, una pequeña parte del dinero robado. Y, lo más importante de todo, estaba libre. Libre de sus demandas, de su culpa, de su chantaje, de su veneno. Pero la libertad tenía un sabor extraño, un regusto amargo a ceniza. El precio de esa paz había sido mi pasado, mis raíces, la idea misma de lo que significa tener una familia. Estaba en calma, pero era la calma de un campo de batalla después de que todos los soldados, amigos y enemigos, se han ido, dejándome sola entre los escombros. Las cicatrices, aunque ya no sangraban, permanecían. Meses después, en una tarde de otoño lluviosa,
estaba en mi apartamento. El silencio ya no era expectante ni opresivo, era, simplemente, silencio. Mi teléfono, que había permanecido tranquilo durante semanas, vibró sobre la mesa de roble. Un número desconocido. Un mensaje de texto. Lo abrí con una extraña falta de emoción, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Eran solo unas pocas palabras, pero en ellas se condensaba todo el odio y la impotencia de un monstruo derrotado. Reconocí el tono, la sintaxis del rencor. Era mi madre. Espero que tus millones te abracen por las noches, malnacida. Leí el mensaje. Y por primera vez en toda mi vida, sus palabras no me hirieron. No sentí una punzada de dolor, ni un destello de rabia, ni siquiera lástima. No sentí absolutamente nada. Solo un vacío inmenso, helado. Era el punto final. La última bala de fogueo de una guerra que ya había terminado. Con un movimiento tranquilo, casi ceremonial, borré el mensaje y bloqueé el número para siempre. Me acerqué a la gran ventana de mi salón, la que yo misma había diseñado, y me quedé mirando las gotas de lluvia resbalar por el cristal, deformando las luces de la ciudad. Era un paisaje de futuros posibles, un lienzo en blanco que me aterraba y me citaba a partes iguales. Era libre, estaba a salvo, pero estaba completamente, irrevocablemente sola. Y mientras la noche caía sobre Madrid, una pregunta flotó en el aire, una pregunta que quizás me acompañaría el resto de mis días, susurrada solo para mí, para la mujer que había tenido que demoler su propio mundo para poder empezar a construir uno nuevo. ¿Valió la pena? La pregunta quedó resonando, sin respuesta, en la inmensidad de mi nueva, silenciosa y rota libertad.